Gracias a Dios que hoy estamos juntos otra vez y podemos meditar juntos la palabra. Además de meditar en ella, podemos disfrutarla. Y antes de empezar, hablemos con Dios otra vez. Dios de amor, muchas gracias. Muchas gracias porque eres Dios, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres mi Padre, porque eres todo para todo el universo que creaste con tu sola palabra. Hoy nos acercamos en el nombre de Jesús para pedirte que perdones nuestras iniquidades y que perdones a tu pueblo y que perdones a la humanidad y que perdones por tu grande amor y por tu rica misericordia. Gracias, Señor, porque nos vas a permitir no solo escuchar, sino recibir, percibir y ser vivificados por la palabra que se encuentra en esta porción bíblica de Gálatas, en los primeros 2 capítulos. Señor, gracias porque Pablo, el apóstol tuyo, escribió este mensaje especial para la iglesia de Galacia en ese tiempo, pero hoy es para todos, para todos, para todos. Esta palabra no vuelve vacía, esta palabra hace el efecto que tú quieres que haga en los corazones que están preparados para escucharla. En el momento que lo hagan, cuando lo hagan, tú les vas a bendecir porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar la meditación en la carta a los Gálatas, es necesario revisar el periodo de transición entre el judaísmo y el cristianismo. Recordemos que la Iglesia de Jesucristo nace en el seno judío, porque los israelitas son pueblo que Dios escogió para que dieran a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Si se puede decir, Israel fue la eclesia, o sea, eclesia del griego, que significa los convocados, los llamados para ser enviados con una misión especial y específica. Pero ellos perdieron el rumbo y fue necesario que Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, tomara forma humana y se cumpliera en él toda la profecía relativa al Mesías. Así, el Cristo resucitado le dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre para ser testigos del poder de Dios. El día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Ya más específicamente en los capítulos 8 al 11 de Hechos, se registran los acontecimientos que hicieron que la gente se diera cuenta que el judaísmo es diferente del cristianismo. Después de la muerte de Esteban, la iglesia fue esparcida por toda Judea y Samaria. Felipe predicó en Samaria, rompiendo el esquema judío de no llevarse con los samaritanos, y Pedro con Juan fueron a ministrar al Espíritu Santo para los samaritanos, sin importar el prejuicio racial, entregaron a los samaritanos una gran bendición. Cuando va a Damasco para tomar presos a los que fueran del camino, como se les conocía a los miembros de la iglesia, Saulo de Tarso recibe una sorpresa. Jesús mismo lo intercepta y lo convierte de perseguidor de la iglesia a apóstol o enviado de Jesucristo para ir a los gentiles. Este es un paso decisivo para la iglesia de Jesucristo. Cuando Pedro predica en casa de Cornelio y desciende el Espíritu Santo, puede decirse que el evangelio se vuelve internacional. A partir de ese momento, el evangelio salió del pueblo judío, se salió de una raza. Por este relato de Hechos 10, se puede afirmar que los gentiles fueron recibidos en la iglesia por inspiración del Espíritu Santo, según el capítulo 10 y versículo 9, pues fue el Espíritu Santo quien le dio ese mensaje a Pedro para que predicara la salvación por gracia. En el versículo 43 del capítulo 3 lo podemos comprobar. El mismo Espíritu Santo descendió sobre ellos cuando oyeron el Evangelio y lo aceptaron. Con todo esto, se comprobó que Dios había concedido arrepentimiento a los gentiles, dice Pedro en el capítulo 11, versículo 18. Quiero decirlo en mis palabras.
El velo se corrió y llegó la revelación de la gracia de Dios. O sea, el favor de Dios, el regalo de Dios a todo el mundo. Los judíos y prosélitos convertidos en Jerusalén llegaron a compartir el mensaje de salvación a Antioquía de Siria, donde prevalecían gentiles, pues unos de Chipre y Cirene les predicaron a los gentiles también. La iglesia de Antioquía de Siria llegó a ser la más grande durante ese periodo. El hecho de que los creyentes fueran llamados cristianos en Antioquía de Siria refleja que el cristianismo se estaba convirtiendo en algo diferente al judaísmo. Fue la iglesia de Antioquía de Siria quien, dirigida por el Espíritu Santo, envió a Bernabé y a Saulo al primer viaje misionero. Ahí nacieron las iglesias del sur de Galacia: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. No había pasado mucho tiempo de su retorno a Antioquía de Siria cuando algunos cristianos judíos aseguraban que a Pablo no le importaba si los nuevos convertidos no obedecían la ley de Moisés. Para ellos, Pablo hacía el evangelio muy fácil de vivir, sobre todo para los gentiles. Estos acusadores de Pablo lo siguieron hasta las ciudades de Galacia y les dijeron a los gentiles convertidos que era indispensable circuncidarse y cumplir con las leyes judías y sus costumbres para ser salvos. De acuerdo a estos hombres, los gentiles debían ser judíos primero para llegar a ser cristianos. En respuesta a este ataque, Pablo escribió la carta a las iglesias en Galacia. En ella, él explica que al cumplir con las leyes del Antiguo Testamento o las leyes judías, no obtendrán salvación. Una persona es salva por gracia mediante la fe. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Es la enseñanza central de esta carta. Con esto contrarresta la posición de los cristianos judíos, quienes decían, si algún gentil se convierte a Jesucristo, debe permitir que lo circunciden y debe obedecer a los mandamientos que dice la ley de Moisés. No se sabe con exactitud si la carta fue escrita antes o después de la reunión que se llevó a cabo en Jerusalén, según Hechos 15. Algunos comentaristas opinan que la carta se envió antes de la reunión en Jerusalén, porque en la carta no se menciona esa reunión, siendo tan importante la resolución a la que llegaron, de donde se derivó otra carta muy puntual en la que no se aceptaba la posición de los judaizantes. De la lectura del libro de los Hechos y enseguida de las cartas que escribió Pablo, se deduce que Pablo no solo evangelizaba, sino que enseguida establecía iglesias en las casas de los hermanos para que estuvieran arraigados en la verdad. Les enseñaba las Escrituras y les daba conceptos prácticos de cómo vivir su nueva vida en Cristo. Después de algún tiempo, salía de cada lugar para seguir predicando el evangelio en otras partes, pero seguía al pendiente de las iglesias establecidas, y cuando era necesario, regresaba a los lugares y o les escribía cartas a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios y así. Se cree que la carta a los Gálatas fue la primera carta que escribió Pablo. También nombraba ancianos que eran los encargados de cuidar a la iglesia del Señor. Cuando Jesús llamó a Pablo, le dijo que lo enviaría a los gentiles. Por eso sentía la responsabilidad de cuidar cuáles habían de ser los requisitos para los gentiles. Esto debía hacerse con la dirección del Espíritu Santo y en armonía con la enseñanza de las Escrituras. Por fin, el resultado de la reunión en Jerusalén que se registra en Hechos 15 define la separación del judaísmo y el cristianismo. Es muy importante revisar algunas de las palabras que utiliza Pablo en esta carta. Iniciemos con el primer párrafo del primer capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas. Una palabra, pues ya conocida por algunos de nosotros, es
Pablo o Saulo. Es la misma persona. Saulo viene de Saúl, del hebreo, también llamado Paulos o Pablo, del griego. Entonces, Saulo y Pablo son la misma persona. Saulo es del hebreo y Pablo es del idioma griego. Saulo de Tarso, porque nació en Tarso. Tarso es una ciudad importante de la región de Cilicia, con ciudadanía romana. Tenía doble nacionalidad. Era judío, de padres judíos, y también era romano. No se tiene con exactitud la razón por la que, o cómo es que adquirió su familia la ciudadanía romana. Saulo de Tarso era de la tribu de Benjamín. Era fariseo celoso de la observancia de la ley de Moisés. Esto es muy importante que lo recordemos siempre. Originalmente Pablo era fariseo celoso, o sea, le importaba mucho que se obedeciera la ley de Moisés. Jesús lo sorprendió cuando iba camino a Damasco y milagrosamente fue transformado en enemigo de Cristo en apóstol de Jesucristo. Entre los años 31 al 32 después de Cristo, se convirtió camino a Damasco. Ahí lo encontró el Señor Jesús, ahí Pablo aceptó a Jesús como su Señor y Salvador cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entró a Damasco, estuvo ahí, fue ministrado por los hermanos, por Ananías, recibió la vista, salió de Damasco y viajó a Arabia. Después fue a Jerusalén, regresó a Tarso, fue a las regiones de Siria y Cilicia, regresó a Tarso. Bernabé fue a Tarso y llevó a Saulo a Antioquía de Siria. Agabo profetizó una hambruna. Antioquía de Siria envió ayuda a Jerusalén por medio de Bernabé y Saulo. Regresaron Bernabé con Juan Marcos. Bernabé y Saulo, separados por el Espíritu Santo, fueron enviados al sur de Asia. Saulo y Bernabé realizaron su primer viaje misionero entre los años 45 al 49 después de Cristo. Otra palabra es apóstol. Significa enviado con un propósito determinado. Se refiere a alguien que es enviado o comisionado, en este caso por Cristo. En el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el enviado de Dios, por eso Jesús es apóstol. También se le asigna a los enviados por Dios a predicar a Israel. Lo podemos comprobar en Lucas 11:49. A los que fueron enviados por las iglesias, pero por encima de todo se lo aplica en forma absoluta al grupo de hombres que mantuvo la dignidad en la iglesia primitiva, los 11 que anduvieron con Jesús. La función primaria de los apóstoles era la de testificar de Cristo, y su testimonio estaba basado en años de mantener una relación íntima con Dios. Estudio de cómo era esa relación íntima con Dios, estudio de la palabra, ayuno, oración, alabanza, ejercicio de los dones de ciencia, de discernimiento, de sabiduría, operación de milagros. Por eso se dice conocimiento íntimo, práctica de la vida cristiana, pasando por tribulaciones, enfermedades, enfrentando a las huestes demoníacas, en fin, siendo los pilares, las columnas, el fundamento de la iglesia, trabajando en conjunto con los profetas y maestros. Otra palabra importante es Galacia.
En el tiempo de Pablo, Galacia era la provincia romana situada en la parte central de la actual Turquía. Gran parte de la región descansaba sobre una larga y fértil meseta y un gran número de personas se trasladó a esa región por ser favorable para la agricultura, entre ellos romanos, griegos y judíos. Galacia incluía el antiguo territorio étnico y las partes del Ponto, Frigia, Licaonia, Pisidia, Paflagonia e Isauria. Dentro de la Galacia provincial se encontraban las ciudades que el apóstol Pablo evangelizó en su primer viaje misionero, a saber, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, lugares del sur de Galacia, estableciendo iglesias en cada lugar. Esto lo podemos comprobar en Hechos capítulos 13 y 14. Otra expresión muy importante que necesitamos revisar es el saludo, gracia y paz. Era una parte del saludo que usaban en esa época, como una oración o acto de adoración en el que Cristo siempre era mencionado en unión con el Padre, lo cual significa que es por medio de Jesucristo que se puede disfrutar, lo que permitirá crecimiento sano y naturalmente multiplicar el número de convertidos por gracia, ya que todas estas bendiciones las ha concedido Dios en Cristo. Ahora sí, el primer párrafo, Gálatas 1, del 1 al 5. Ahí vamos a encontrar el saludo en esta carta. El saludo de Pablo es registrado en esta carta. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Recordemos que entre los gentiles, Saulo de Tarso, nombre en hebreo que significa pedido a Dios, que también tenía ciudadanía romana, prefiere usar su nombre en griego, o sea, Pablo, del griego Paulos, pequeño, humilde, eso es lo que quiere decir Pablo en el idioma griego. A diferencia de las cartas de nuestros tiempos, en donde el nombre del autor de la carta se escribe al final junto con la firma o rúbrica, en el tiempo en que escribió Pablo, el nombre del autor de la carta se escribe al principio, como una identificación o presentación del que se hace responsable del contenido de ese documento. En este caso, la carta a Gálatas fue escrita por Pablo, el apóstol de Jesucristo. Sigue diciendo apóstol. Debido a que algunas personas de la secta de los fariseos no aceptaban la autoridad de Pablo como apóstol, en esta carta o epístola, Pablo defenderá su apostolado y lo dice claramente. Su apostolado no tiene origen humano, sino divino. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. La carta está dirigida a las iglesias de Galacia. Por lo menos podemos mencionar a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Como esta carta formó parte del Nuevo Testamento, entonces está ahora dirigida a todos los que la lean, a todos nosotros. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es el saludo característico de los apóstoles Pablo y Pedro, que invita a la alabanza y adoración a Dios. El versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El sacrificio y la resurrección de Jesucristo, quien voluntariamente se entregó para nuestro bien, nos rescató de la maldad que hay en este mundo. Cuando decimos mundo,
Nos referimos al ambiente de la sociedad gobernada por Satanás, en donde la decepción, la crueldad, la tragedia y la tentación son lo único que un ser humano puede encontrar. El haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados fuera, sino que ya no estamos esclavizados a él. El versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta alabanza y adoración y reconocimiento por el sacrificio y resurrección de Jesucristo que nos hizo libres, porque esa fue la voluntad de Dios, nuestro Padre. Así que siempre vamos a estar recordando esta verdad y esta verdad nos va a provocar alabanza, va a dar origen a nuestra alabanza, nuestra adoración. En los versículos 6 al 10 del capítulo 1 es otro párrafo en donde encontramos muchas verdades. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban predicando un evangelio diferente. Esta gente predicaba que para que los gentiles fueran salvos debían cumplir con las leyes y costumbres judías, especialmente el rito de la circuncisión. La fe en Cristo no era suficiente. Este mensaje dañó la verdad de las buenas nuevas de que la salvación es un regalo, no una recompensa por ciertas obras. Cristo Jesús permitió que estuviera disponible para todas las personas, no solo para los judíos. Tenga cuidado de las personas que dicen que se requiere más que la fe en Cristo para obtener la salvación. Cuando la gente establece requisitos adicionales para la salvación, niegan el poder de la muerte y resurrección de Cristo. Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos de los judíos cristianos, fíjense lo que estoy diciendo, judíos cristianos de la secta de los fariseos, habían creído en el evangelio de Jesucristo, pero también creían firmemente que las prácticas del Antiguo Testamento, tales como la circuncisión y las restricciones en la comida, eran requeridas para todos los creyentes en Cristo. Debido a que estos maestros querían cambiar a los cristianos gentiles en judíos, fueron llamados judaizantes. Por otro lado, los cristianos de Galacia eran principalmente griegos, no familiarizados con leyes y costumbres judías. Ambos grupos creían en Cristo, pero sus estilos de vida eran considerablemente diferentes. Los judaizantes hicieron un largo viaje de Jerusalén hasta Galacia para enseñar estas doctrinas equivocadas a los gentiles recién convertidos. Pablo les llamó a este proceder perturbación para la iglesia, porque estaban agregando otros ritos a la salvación por gracia. Se debe considerar que cuando Pablo dijo que estos maestros querían pervertir el evangelio, él no estaba rechazando todo lo que fuera judío. Él mismo era un judío que adoró en el templo y asistió a las festividades religiosas. Pero él estaba consciente de que nada se puede conseguir fuera de la verdad sencilla del mensaje. La salvación, tanto para judíos como para gentiles, es solo por la fe en Jesucristo. Lo repito, la salvación, tanto para judíos como para gentiles, o sea, para todo el mundo, es solo por la fe en Jesucristo. Aquí hay algo. La media verdad es más difícil de percibir que la mentira declarada. Los judaizantes estaban deformando la verdad acerca de Cristo. Declaraban seguirle, pero negaban que la obra de Jesús en la cruz fuera suficiente para la salvación.
Siempre existirán personas que deformen las buenas nuevas, sean porque no comprendan lo que la Biblia enseña o porque no están conformes con la verdad tal como se presenta. Es indispensable hacer un alto para meditar y tomar decisiones cada uno de nosotros al respecto, sobre todo en estos tiempos, cuando encontramos templos y reuniones en casa en donde según se enseña la verdad bíblica. La pregunta obligada es, ¿cómo descubrir que la verdad está siendo tergiversada? Lo primero que usted o tú tienes que hacer es investigar qué es lo que están enseñando respecto a Jesucristo y la salvación por gracia. Si le quitan divinidad a Jesús o humanidad a Jesús, no es una doctrina sana, porque Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El otro asunto es si le agregan a la salvación por gracia, como esos judaizantes que exigen a todos los que han creído que guarden la ley y que se dejen circuncidar como señal de que solo son pueblo de Dios, de que son pueblo de Dios. Entonces, si sus enseñanzas no están acordes con la verdad de Dios, ellos están pervirtiendo el Evangelio, pues solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados: creer en Jesucristo como Señor y salvación. Esto es medular. Esto es medular. La pregunta que estamos contestando es medular. ¿Cómo descubrir que la verdad está siendo tergiversada? ¿Cómo descubrir que están diciendo mentiras? ¿Cómo descubrir que están diciendo una verdad a la mitad y entonces ya no es verdad? Lo primero que tienes que hacer es investigar qué es lo que están enseñando respecto a Jesucristo y la salvación por gracia. Si le quitan divinidad a Jesús, hay quienes dicen que sí, que Jesús estuvo en la tierra, que fue un gran hombre, que fue un gran líder, pero no aceptan que él, cuando estuvo en la tierra, es Dios, era Dios. Jesús es Dios en todo momento. Si alguien dice que esto no es, hay un error ahí. Esa no es la verdad. Otro asunto. Si alguien le quita humanidad a Jesús cuando vino a la tierra, dicen, no, pues probablemente fue un espíritu que tomó forma humana, pero humano él no era. Cuando dicen eso, entonces esa no es verdad, esa es una mentira. Están pervirtiendo, están quitándole a Jesús. Si le quitan humanidad, es incorrecto. Si le quitan divinidad, es incorrecto. Porque Jesús cuando estuvo en la tierra fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El otro asunto es si le agregan a la salvación por gracia. La salvación es un regalo de Dios. No hay más, no hay más. No hay que agregarle nada. Ya está ahí la salvación. Dios la ofreció como un regalo. Dijimos en una ocasión, para nosotros es un regalo, no cuesta nada. Para Dios es muy, muy cara porque le costó a Él que su Hijo tomara forma humana y viniera y muriera en la cruz. ¿Resucitó? Claro, claro que resucitó. Pero si alguien hace algún cambio a esta verdad, está tergiversando la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Entonces, si sus enseñanzas no están acordes con la palabra de Dios, ellos están pervirtiendo el Evangelio, pues solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados, y ese camino es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí está, la divinidad Señor y la humanidad Salvador. Algunos piensan que todas las religiones son igualmente válidas para ir a Dios. En una sociedad libre, la gente tiene derecho a tener sus propias opiniones religiosas, pero eso no garantiza de que sus ideas sean correctas.
Dios no acepta una religión hecha por el hombre como un sustituto de la fe en Jesucristo. Él ha provisto un solo camino, Jesucristo. Dice Juan 14:6, yo soy, y el que habla ahí es Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya dijimos que nosotros no hacemos nada para recibir el perdón de pecados, porque dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, necesitamos creer que Cristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Esa es la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que quiere decir es que la fe para creer que Jesús murió y resucitó, Dios también nos la da. Es un regalo de Dios para nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir, ningún ser humano puede decir que no necesita de Dios para su salvación. Dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El primer uso del sí, si aún nosotros, dice, en griego, indica una suposición, suponiendo, ¿no? Suponiendo. Y lo dice con seguridad, porque sabe que no está predicando nada nuevo o diferente. El segundo sí, si alguno os predica diferente, describe una situación concreta. Algunos están pervirtiendo el evangelio, dice. El celo de Pablo por el evangelio es tal que prefiere que el juicio de Dios caiga sobre él si llegara a distorsionarlo. Pablo está dispuesto a ser castigado, aunque está segurísimo de que él no es el que pervierte el evangelio, al contrario, está defendiendo la doctrina correcta. Habla con autoridad apostólica al darse cuenta que la gloria de la obra redentora de Cristo y el destino de las almas están en juego. Dice el versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No era la gente a la que servía, sino a Dios. No le importaba lo más mínimo, no le importaba en lo más mínimo lo que la gente pensara o dijera de él. Su único amo era el Señor Jesucristo. Y entonces presentó una prueba concluyente. Si yo estuviera tratando de congraciarme con la gente, no sería esclavo de Cristo. Lo que tenía en mente era que un esclavo, en ese tiempo, llevaba marcado en el cuerpo con un hierro candente el nombre de su amo. En ese tiempo la esclavitud era legal y a los esclavos, a las personas que se tomaban como esclavos, con un hierro candente les marcaban su cuerpo, así como se marca a los caballos, a los animales. Y Pablo llevaba en su cuerpo las cicatrices de sus sufrimientos, que eran la marca de ser esclavo de Jesucristo. Sí, decía, no me propusiera más que ganar el favor de los seres humanos, llevaría estas señales en el cuerpo. El hecho de que estuviera marcado era la prueba definitiva de que su propósito era servir a Cristo y no agradar a los demás. Para ese momento tenía más de 20 años de convertido al cristianismo y había sufrido persecución, azotes que le dejaron marcas en su cuerpo, porque los azotes de los romanos no eran ningunas caricias. El siguiente párrafo está en los versículos 11 al 24. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sabemos que evangelio quiere decir buena noticia, noticia grata. Entonces, Pablo les dice,
Jesucristo me reveló, me permitió conocer, me dijo cada una de las verdades que componen esta gran noticia. Entonces yo, Pablo, la estoy entregando a mi manera entre los gentiles, porque ellos no saben nada de la ley de Moisés. Así que muchas veces me baso en la creación de Dios, en la naturaleza, y de ahí desprendo el mensaje de salvación. Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Al ver estas declaraciones sinceras del apóstol, vemos a una persona exigente en el desarrollo de sus actividades, de lo que llamamos hoy perfeccionistas. Era de los que dicen, si vas a hacer algo, hazlo bien. En primer lugar, debes estar seguro de que lo que haces es correcto. En ese tiempo, para Pablo, el judaísmo era lo correcto, así que lo practicaba y exigía su práctica como buen rabino o maestro de la ley. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo aprendió a depender de Dios desde el principio, porque cuando lo encontró camino a Damasco, le habló por su nombre y entabló la relación con él. ¿Recuerdan? Una luz resplandeciente que deja ciego a Pablo. Cae Pablo al piso y oye la voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo dice, ¿quién eres, Señor? O sea, Jesús tuvo un encuentro personalísimo con Pablo. Nadie podía argumentarle a Pablo que él no había estado con Jesucristo. Seguramente tuvo su curso intensivo directa y personalmente con el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Cuando Pablo fue a Jerusalén y estuvo con Pedro y Jacobo, también llamado Santiago, pudieron compartir las verdades que Pedro recibió cuando Jesús estuvo en la tierra y Pablo recibió en su curso intensivo. Ambos fueron capacitados por Dios. Ya en el capítulo 2, versículo 1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Jesucristo se encontró con Pablo por allá del año 35 después de Cristo. Así que seguramente él habla del tiempo que llevaba de convertido hasta el momento de este viaje a Jerusalén. Desde luego que este viaje no era el primero. Basándose en el libro de los Hechos, tenemos un poquito de luz en cuanto a los viajes de Pablo a Jerusalén. Veamos. En el año 38, enseguida de su conversión y después de estar un tiempo en Damasco, fue a Jerusalén, según Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Por el año 44 después de Cristo, cuando llegó el profeta Agabo a Antioquía de Siria con un mensaje de que habría hambre en la tierra, según Hechos 11:29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo, según el versículo 30 del capítulo 11 de Hechos. Entre los años 49 y 50 después de Cristo, enviado por la iglesia de Antioquía de Siria para tratar de resolver la perversión a la doctrina que estaban ocasionando los judaizantes, según Hechos 15, otros 2 viajes más, según Hechos 18-22, en el año 52 después de Cristo, y en el año 57 después de Cristo, según el capítulo 21 y versículo 12 de Hechos. La iglesia, donde la iglesia que se menciona se refiere a la iglesia de Jerusalén. Y en el año 57, según Hechos 21:6, así es posible que Pablo haya visitado Jerusalén en otras ocasiones también. Bernabé y Tito eran dos amigos muy cercanos de Pablo. Bernabé y Pablo visitaron juntos Galacia en su primer viaje misionero. Pablo escribió una carta personal a Tito, un creyente fiel y líder de la iglesia que servía en la isla de Creta. Si se puede ver la carta a Tito, qué bueno, léala. Para mayor información relacionada con Bernabé, también se puede leer el capítulo 13 de Hechos. Datos adicionales vinculados con Tito, la carta que Pablo le escribió, como decíamos, está en el Nuevo Testamento. Gálatas 2:2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Pablo sabía hacer trabajo de equipo. También sabía reconocer a la autoridad. Igualmente, sabía obedecer. Y al recibir una revelación, obedeció en buscar a Pedro y se encontró con una fuerte tendencia al judaísmo, porque la secta de los fariseos de Jerusalén tenían mucha influencia. Y a su parecer, los gentiles debían obedecer los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés. Entre ellos estaba la circuncisión. Seguramente el Espíritu Santo percibió esta perturbación y envió a Pablo para que hiciera la corrección de vida, la corrección que se debía hacer. El mensaje de Pablo, tanto a judíos como a gentiles, fue que la salvación de Dios es ofrecida a todos. Nada tiene que ver la raza, el sexo, la nacionalidad, el nivel de riqueza, el nivel social, la educación o cualquier otra cosa. El perdón viene por medio de la confianza en Dios. Esto se confirma en una carta a los romanos que después escribe Pablo en su capítulo 10, versículos 8 al 13. Quiero que lo escuchen, por favor. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios, la vida, no es un libro de historia solamente, es palabra viva. Y en ese pasaje nos dice a ti y a mí el mensaje de vida. Si aún no te has decidido por aceptar el Evangelio o gracia de Dios
Y probablemente te preguntas, pero ¿cómo se hace uno cristiano? Estos versículos te dan la preciosa respuesta. La salvación está en el corazón y en la boca. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado, seremos salvos. Así de fácil. Sin embargo, este versículo debe entenderse como debe ser. Pablo no se refiere a que los cristianos no tendrán problemas y desilusiones. Habrá veces en que la gente nos defraudará y las circunstancias se empeorarán. Pablo dice que Dios cumple su parte del trato. Todo aquel que lo invoca será salvo. Dios siempre ha de justificar a los que creen. Por otro lado, ese regalo, la salvación por gracia que se recibe al creer lo que dice la palabra, es una gran oportunidad que a ti y a mí nos ofrece Dios, con tal de que podamos estar con Dios en el cielo para siempre. Pero eso no nos da derecho a tomar en poco la salvación, pues Dios mismo dice que nuestro hablar debe ser sí o no. O sea, ¿aceptas el regalo? Ahora tienes la naturaleza santa de Dios. Por eso dice Pablo, el pecado no se enseñoreará más de ti, porque ahora ya no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Cuando Pablo habla del evangelio que predico entre los gentiles, no se trata de una enseñanza diferente a la que predican los otros apóstoles. Es el mismo evangelio, pero apropiado para los gentiles. Desde el principio, los verdaderos responsables de la iglesia aceptaron la posición de Pablo. Sin embargo, otros que aceptaban el evangelio creyendo que Dios solamente reconocía como su pueblo a los que eran judíos y que, por tanto, antes de que un gentil pudiera ser cristiano, tenía que ser circuncidado y asumir la totalidad de la ley, estos judaizantes, como se los llama, tomaron el caso de Tito como una prueba. Pero Pablo se mantuvo firme. Sabía que ceder habría sido someterse a la esclavitud de la ley y dar la espalda a la libertad que hay en Cristo. Pablo afirma, ni por un momento accedimos. La determinación de Pablo obtuvo la victoria. En principio se aceptó que llevaría a cabo su obra en el mundo no judío y Santiago y Pedro la suya en el mundo judío. Hay que tener muy en cuenta que no se trataba de predicar dos evangelios diferentes. Era el mismo evangelio el que se predicaba en dos esferas diferentes, por personas diferentes, especialmente capacitadas para hacerlo. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Veamos una semblanza de Pablo, obtenida de la lectura de los primeros 10 versículos en este capítulo. Esta lectura detallada y meditada nos ayuda a descubrir que Pablo respetaba a las personas que estaban en autoridad, por eso buscó a los responsables de la iglesia y aunque tenía diferencias con ellos, fue atento, pero nunca dejó de lado sus convicciones, pues había recibido directamente de Cristo resucitado la dirección para su vida y su ministerio.
Esa seguridad en Cristo le ayudaba a mantenerse firme en sus convicciones. Por eso siempre buscaba la aprobación de Dios, no de los hombres. Sabía perfectamente cuál era su llamado. Era consciente de tener un trabajo especial y no permitía que ni la oposición desde fuera ni el desánimo desde dentro le impidieran cumplirla, porque cuando una persona sabe que Dios le ha confiado una tarea, siempre descubrirá que Dios le ha dado también una fuerza suficiente para llevarla a cabo. Seguramente más de uno de nosotros coincidimos con Pablo en algún punto. Solo aprendamos a depender de Dios por medio de la participación del Espíritu Santo. Estemos atentos. Muchas veces enfrentaremos la necedad, la vida relajada de nuestros hermanos y demás, pero nosotros ya conocemos a Dios. Recordemos que quien tiene a Cristo lo tiene todo. Seamos firmes en nuestras decisiones en el Señor. Que nada te amedrente, hermano. Si Dios te está guiando, adelante. Si tienes seguridad que Dios te está hablando, no cedas. Lo que de Dios es, permanece. Dicen los versículos 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ya sabemos que Antioquía de Siria era el centro principal de tráfico comercial en el mundo antiguo, habitada mayormente por griegos. Con el correr del tiempo, se convirtió también en el centro de operaciones de la iglesia gentil y la base de las operaciones de Pablo, de las actividades de Pablo. En cierta ocasión, Pedro llega a Antioquía de Siria en el momento de la comida. Ahí estaba Pablo, Pedro, Tito, los judaizantes y algunos de los cristianos gentiles. Pedro se sentó a comer junto con los judíos, mejor dicho, judaizantes. Seguramente Pedro procuraba buscar la armonía con los judaizantes, pero eso no le pareció bien a Pablo. Para Pablo eso fue una muestra de que por no tener problemas, Pedro simulaba que estaba de acuerdo con los judaizantes. Y más allá, con esa actitud, Pedro estaba de acuerdo en que Cristo no era suficiente para ofrecer salvación. Eso fue lo grave que observó Pablo. Si lo queremos decir sin rodeos, Pedro fue un dirigente de la iglesia que actuó con hipocresía, fue un hipócrita. Él sabía lo que tenía que hacer, pero se dejó llevar por lo que pudieran pensar Santiago y los otros judaizantes. Dice el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo percibió que no podía aceptar ese comportamiento de Pedro, así que lo enfrentó públicamente antes de que se creara una gran confusión y se adulterara la verdad que significa la palabra de Dios. Este es un ejemplo de cómo se deben enfrentar situaciones en donde los dirigentes de la iglesia, como buenos humanos, se equivocan. Pero dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios siempre levantará a otros miembros que ayuden al dirigente que está en situaciones difíciles y muchas veces peligrosas, no solo para él, sino para la iglesia también. Algunas veces cristianos, aún dirigentes honestos, cometen errores, siendo necesaria la participación de otros cristianos sinceros para hacer recapacitar. Si está convencido que alguien está haciéndose daño a sí mismo o a la iglesia, intente un acercamiento directo. No hay lugar en el cuerpo de Cristo para mantenerse al margen. Si lo estás pensando, porque tú que me estás oyendo, tú que estás escuchando,
Hoy Dios lo permitió que tú tuvieses este mensaje a tus oídos, porque tienes que levantarte y tienes que ir y tienes que decir con amor, sí, de buena manera, sí, pero puntual y con autoridad. Dios te va a respaldar, no tengas miedo. Sigue diciendo el versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si las leyes judías no pueden salvarnos, ¿por qué debemos seguir obedeciendo a los 10 mandamientos y las otras leyes del Antiguo Testamento? Pablo no decía que las leyes eran malas. En otra carta que escribió dijo, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso lo dice en la carta a los Romanos, el capítulo 7 y versículo 12. En cambio, decía que por medio de la ley nunca podemos ser aceptables delante de Dios. La ley aún juega un papel importante en la vida de un cristiano. ¿Por qué la ley juega un papel importante en la vida de un cristiano? Miren, la ley nos protege del pecado dándonos normas para nuestra conducta. La ley nos convence de pecado dándonos la oportunidad de pedirle el perdón de Dios, buscar a Dios y pedir perdón. La ley nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo porque nosotros nunca podremos cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Por la ley es imposible salvarnos, pero después de que llegamos a ser cristianos, la ley puede ser una valiosa guía para vivir como Dios quiere que vivamos. Dice el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto es muy interesante. Como conocedor del Antiguo Testamento, Pablo sabía que la salvación no se obtiene por obedecer las leyes, pues los humanos no podemos obedecer la ley al 100%. Afortunadamente, Dios ha provisto un camino de salvación que depende de Jesucristo, no de nuestros propios esfuerzos. Aunque conocemos esta verdad, debemos guardarnos de la tentación de usar el servicio, las buenas obras, las dádivas o cualquier otro esfuerzo como un sustituto de la fe. No sé si queda claro. Muchas veces nosotros pensamos que por las obras que hacemos alcanzamos la salvación. Otras veces pensamos que porque nos esforzamos mucho por estar en el templo, por barrer el templo, por obedecer a las autoridades, a veces hasta abandonamos a nuestra familia porque pues, es la obra de Dios. Por eso no vamos a ser salvos, hermanos. Es al contrario. Si somos salvos, la gratitud en nuestro corazón nos lleva a servir con alegría, nos lleva a obedecer a las autoridades, nos lleva a dar ayudas y dádivas a la gente que necesita, pero eso es una consecuencia de la salvación, no para conseguir la salvación. Dice en estos versículos preciosos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo es esto? Dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita está en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz.
Cuando Cristo murió en la cruz, también murieron nuestros pecados. Y cuando Cristo resucita, resucitamos con Él, sin pecado, con cuerpos glorificados. En cuanto a la relación, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Cristo morimos a la vida vieja. Eso es lo que dice Romanos, en la carta a los Romanos, en su capítulo 6, de los versículos 5 al 11. Quiero leerlo, quiero que ustedes lo escuchen, por favor. Aunque estamos estudiando Gálatas, pero esta carta de Romanos nos da mucha luz en cuanto a estas verdades. Dice el versículo 5 de Romanos 6. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Tremendas verdades. Gloria a Dios. ¿Lo estás disfrutando, hermano? ¿Estás disfrutando esta palabra? La muerte ya no tiene poder sobre él. Ahora en Cristo, nosotros estamos dentro de la salvación por gracia. Estamos bendecidos. Dice aquí, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Esta también es una forma de morir con Él. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en sus versículos 23 al 25. Después que Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Gloria a Dios. Y vamos al versículo 21 de Gálatas. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta el día de hoy, los discípulos de Cristo, algunos discípulos, han caído en un legalismo cristiano, que están inventando requisitos para ser salvos, surgiendo leyes adicionales que tienen que obedecer y caen en tomar en poco la muerte de Cristo. Al creer que ellos pueden ganar la aceptación de Dios por medio de lo que hacen, no confían plenamente en la obra de Cristo en la cruz y mucho menos en su resurrección. Si pudiéramos salvarnos por ser buenos, entonces no habría sido necesaria la muerte de Cristo. Pero la cruz es el único camino para la salvación. Y no se puede hablar de la cruz sin mencionar la resurrección. Cristo murió y resucitó. Cristo pagó la deuda y venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, venció la maldad, venció la oscuridad, disipó las tinieblas. Cristo vive y vive en tu corazón si ya le invitaste a que venga a tu corazón y reine. Y si no lo has hecho, puedes hacerlo en este momento. Cree en ese Cristo resucitado.
porque hay muchos que hablan en nombre de Cristo, pero no el Cristo de la Biblia. Es el Cristo que murió y resucitó porque nos amó. Y si alguien no cree en Cristo como su Señor y su Salvador, entonces está perdido. Pero la Biblia dice que la oferta de Dios, el regalo de Dios, eso es gracia. No es para uno o para otros, es para todo aquel que cree. Cree solamente. Dios, gracias por este momento. Gracias por esta palabra. Gracias porque hace el efecto que tú quieres que haga. Señor, gracias por todos los que son salvos por gracia. Hoy mismo, en este mismo instante, están aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias, Dios, por el evangelio que le diste a tu gran siervo apóstol Pablo. Y gracias por la forma en que capacitaste a tu gran siervo, el apóstol Pedro, a todos y a cada uno de los que hasta hoy, Señor, has ayudado para que puedan entregar el verdadero mensaje de salvación que está en tu palabra. Y habrá que enfrentar a quien se tenga que enfrentar, con tal de que esta verdad no se pierda. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias. Bendito seas. Amén.